Bien, ahora sí, ahí estamos listos para comenzar entonces nuestra sesión. Dejaré el registro de la grabación aquí en la sala para que ustedes la puedan volver a revisar. Bueno, como ya lo hemos recordado, nos encontramos ahora desarrollando la tercera unidad de aprendizaje de la asignatura, en donde nos informamos, analizamos y reflexionamos sobre la modernidad reciente o modernidad tardía, en términos de Anthony Giddens, desde la perspectiva sociológica de este autor que nos propone una serie de esquemas de análisis para comprender este momento del desarrollo de la humanidad, que se sitúa en el contexto de la modernidad, pero que se plantean una serie de características que diferenciarán a la llamada modernidad antigua o la modernidad tradicional con lo que Giddens denomina como la modernidad reciente o la modernidad tardía. Utiliza otros conceptos también para referirse a la modernidad que es objeto de trabajo para este sociólogo. Así es que en esta semana estamos viendo los temas centrales que fluyen a partir de su teoría y tomamos como referencia una de sus obras sustanciales titulada La modernidad y la identidad del yo, el yo y la sociedad en la época contemporánea. Esta obra, en su versión original, fue publicada en el año 1991 y luego se publica por primera vez la edición en español en el año de 1995. En esta obra, que está organizada en varios capítulos, en 7 capítulos, se presentan distintos procesos, distintos aspectos que tienen que ver con la modernidad, con la globalización, con la incertidumbre, con aspectos que tienen que ver con la construcción de la identidad, en lo que él denomina como la modernidad reciente. Es decir, establece una serie de esquemas analíticos para relacionar la modernidad y la identidad personal. Tal como lo hemos venido desarrollando en sesiones anteriores, en esta obra Anthony Giddens nos ofrece todo su marco conceptual para entender uno de los términos que resultan fundamentales cuando analizamos la teoría sociológica de Anthony Giddens. Y ese término fundamental tiene que ver con lo que ahora nosotros conocemos como la reflexividad. Comenzaremos esta agenda de trabajo en donde ofreceremos alguna explicación sobre la denominada seguridad ontológica, sobre las relaciones íntimas y sobre aquellos vínculos entre clase social e identidad individual. Pero previamente es importante que nos situemos en una categoría central, que es la categoría de la reflexividad, de la que precisamente vamos a partir una serie de marcos conceptuales y de marcos interpretativos para poder mirar y entender e internalizar de mejor manera la teoría sociológica de Giddens. Como punto de partida, podemos sostener que la reflexividad es un proceso central en la configuración de la autoidentidad en el contexto de la modernidad tardía. En este periodo que está caracterizado, que está marcado por la globalización, por la desestabilización de las tradiciones y porque se observa también un predominio del conocimiento experto, lo que Durkheim reconocía como la especialización, o lo que otros autores mucho más contemporáneos hablan de la hiperespecialización. Las personas deben reconstruir constantemente su sentido del yo mediante procesos reflexivos. Entonces volvemos al punto inicial. ¿Qué se entiende desde la teoría sociológica de Giddens por reflexividad? En términos de Anthony Giddens, la reflexividad
no solo se va a constituir como un ejercicio cognitivo, sino que aquello que Giddens define como reflexividad constituye un proyecto continuo de autorrealización. Y este proyecto atraviesa las experiencias cotidianas, atraviesa las relaciones íntimas y, por supuesto, atraviesa también las complejas estructuras sociales y amplias. Por lo tanto, a partir del marco de análisis sociológico de Anthony Giddens, vamos a encontrar vínculos entre la reflexividad y la construcción biográfica del yo. ¿Qué cosa es la identidad? Es una pregunta que se desprende inmediatamente. Quizás tomando una serie de argumentos ya planteados, podríamos sostener que la identidad es un proyecto reflexivo del yo. ¿Qué significa? Que los individuos van construyendo un discurso, una narrativa, una forma de pensar y de actuar que es coherentes con sus estilos de vida para poder alcanzar la seguridad ontológica. Ese estilo, esa narrativa, ese discurso no es estático, sino que se va reconstruyendo constantemente en función de las nuevas vivencias, de las nuevas experiencias, de la incorporación de nuevos conocimientos, de la adaptación a diversos contextos. Entonces, esta autoidentidad exige ser sostenida reflexivamente a lo largo del tiempo. El cuerpo y las emociones forman una parte activa de este proyecto de autorreflexión, que no solamente son elementos biológicos, sino que son construcciones sociales. Entonces, la identidad, el yo, se va narrando a través de decisiones cotidianas que están orientadas o que apuntan a mantener una cierta coherencia emocional y una continuidad biográfica. Aquí aparecen también otros puntos que exigen mirarse con detenimiento. La individualización, las decisiones, la elección personal, directamente vinculadas y conectadas con las tradiciones o la disolución de las tradiciones o el desvanecimiento de las tradiciones, el declive de las tradiciones, podríamos sintetizarlo así. En este contexto del grado de desarrollo de la humanidad que Giddens analiza y que designa como modernidad tardía, vamos a constatar que los roles tradicionales van perdiendo su vigencia y por lo tanto se van generando mayores exigencias sobre el individuo, sobre las personas, en términos de una autodefinición. Es decir, los sujetos deben de elegir activamente sus valores, sus estilos de vida, sus relaciones personales, interpersonales, y de ese modo van configurando su identidad mediante una biografía individualizada. Pero eso no ocurre en el ámbito gaseoso. Ese es un proceso muy complejo. Este proceso, por lo tanto, ocurre bajo condiciones estructurales que requieren una condición importante o dos condiciones importantes. En primer lugar, ese proceso exige como condición estructural altos niveles de adaptación o adaptabilidad y agencia reflexiva frente a la inseguridad, frente a la incertidumbre. La cultura también aparecerá allí como un elemento que se intersecta en esta estructura analítica. Esa cultura que, si bien es cierto, aunque debilitada en su papel normativo, no va a desaparecer del todo. Algunos críticos sobre la teoría de Giddens señalan que Anthony Giddens
subestima algunas formas de arraigo cultural que todavía persisten. Entonces, este esquema analítico nos apertura también otros escenarios en la modernidad tardía que requieren ser observados y sometidos a la interpretación sociológica. ¿Cómo se transforma la intimidad? ¿Cómo se transforman las relaciones que están mediadas por la reflexividad? Giddens también establece esos vínculos. Vincula la reflexividad con la transformación de la intimidad, especialmente de lo que él denomina, y que veremos más adelante en detalle, las relaciones puras. Estas relaciones van a estar basadas en la comunicación, en la emoción, en la igualdad, y que son preferidas así por, por un esquema de méritos afectivos, y que este tipo de relaciones puras van a sostenerse o van a mantenerse mientras exista satisfacción entre ambas partes. Por lo tanto, este tipo de vínculos exige un esfuerzo reflexivo, exige un trabajo reflexivo de manera constante. ¿Para qué? Para ir negociando la relación, para reconfigurar la identidad del yo frente al otro. Ya hemos anotado que la reflexividad no ocurre en el vacío. La reflexividad ocurre en un entramado de relaciones de poder, en un entramado de saberes, en un entramado de conocimientos, en una trama de relaciones de poder, reitero. Entonces Giddens asegurará que las identidades se van formando en diálogo con una serie de saberes expertos, en diálogo con materias que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con la medicina. Y a ese proceso Giddens va a denominar apropiación de sistemas abstractos. Es decir, la reflexividad que ocurre en esa trama de relaciones de poder y de conflicto, surgirá una serie de mecanismos para la apropiación de sistemas abstractos que configurarán incluso las nuevas formas de identidad. Las decisiones sobre el cuerpo, las decisiones sobre la sexualidad, las decisiones sobre la salud, están mediadas también por una serie de narrativas, por ejemplo, discursos técnicos. Están mediadas por reglas, por regulaciones institucionales, y estas influyen en la manera en que los sujetos reflexionan sobre sí mismos. Entonces aquí tenemos un conjunto de premisas para tener una mejor aproximación a la categoría central en la teoría sociológica sobre la modernidad y la identidad desde la perspectiva de Anthony Giddens, poniendo énfasis en la reflexividad. Pero también es relevante que como estudiosos de la teoría sociológica, miremos cuáles son aquellas críticas o aquellas perspectivas alternativas que se plantean. Sí se reconoce que la teoría de Giddens sobre la reflexividad en el contexto de la modernidad tardía ha sido y sigue siendo muy influyente, pero tiene críticas. Autores, por ejemplo, como Margaret Archer, plantea que la reflexividad es un aspecto social subestimado en la teoría de Giddens. Ojo ahí. Y ante esa afirmación, Archer sugiere que existen formas de agencia no reflexivas que están ligadas a la habitualidad, a la tradición, lo que podríamos denominar como a los usos y costumbres, a la práctica social convencional. Otros autores, como Lasch, Urri también, critican ese enfoque o ese carácter excesivamente cognitivo del modelo reflexivo y van a argumentar que la reflexividad se halla
más en los procesos productivos y en la acumulación del capital simbólico que en la conciencia individual. Entonces ahí tenemos un esquema, algo integral para estudiar la teoría sociológica sobre la modernidad y la reflexividad en la perspectiva del sociólogo Anthony Giddens. Para cerrar esta introducción, estimulada por entender de mejor modo la categoría de la reflexividad, podríamos afirmar que la propuesta de Giddens sobre la reflexividad en la modernidad tardía ubica a los individuos como agentes activos que van construyendo su autoidentidad. Un proceso que ocurre en entornos de incertidumbre, en entornos de constante transformación. Esa denominada biografía del yo, las relaciones íntimas, incluso el cuerpo, se convierten en objetos de reflexión continua, que va a estar guiado por las elecciones personales, las decisiones personales o por los eventos disruptivos, influenciados además por una serie de mecanismos de narrativas técnicas o de discursos expertos. Ya hemos hecho alusión que diversos actores también advierten que la teoría o el análisis sociológico que hace Giddens podría estar invisibilizando algunos aspectos de orden más estructural o de orden más rutinario de la vida social, ¿no? Esos críticos aseguran que la identidad no solo se construye desde una perspectiva reflexiva, sino que también surge de la interacción entre la agencia, la cultura, el poder, lo cotidiano. La agenda que tenemos para esta sesión implica además abordar otros aspectos de esta teoría bastante amplia. Entre esos otros aspectos encontramos a la denominada seguridad ontológica. Este es un concepto bastante importante y está directamente conectada con la reflexividad. Está directamente conectada con la identidad en la sociedad contemporánea. Entonces, esa búsqueda de seguridad ontológica, que no es otra cosa más que ese sentido estable del ser, es decir, la búsqueda del sentido estable del ser, es un objeto muy importante y que privilegiará Anthony Giddens en sus planteamientos. La búsqueda de la seguridad ontológica. ¿Qué cosa es la seguridad ontológica? La seguridad ontológica no es más que un sentido de continuidad, es un orden en los acontecimientos que incluyen aquellos que no están directamente dentro del entorno perceptual del individuo. Este concepto de seguridad ontológica es un concepto esencial para la preservación o digamos para el mantenimiento de una identidad del yo de manera coherente, de manera estable. Pero también sirve para articular las identidades sociales más amplias en la vida moderna. Por eso que Giddens argumenta que mantener una identidad propia coherente es crucial para lograr la seguridad ontológica ante rápidos cambios sociales y las incertidumbres que caracterizan a la modernidad. Entonces estamos viendo aquí que sí es importante echar mano, al menos transitoriamente, algunas de las críticas que se hacen sobre la teoría de Anthony Giddens.
y poder afirmar que la seguridad ontológica no se reduce a un fenómeno psicológico individual, sino que también es un fenómeno sociológico que necesariamente conecta las experiencias personales con las estructuras sociales que aludíamos hace algún momento, porque proporcionan orden, proporcionan predictibilidad, proporcionan confianza en el mundo social. En ese mundo caracterizado por la incertidumbre, que es una característica propia de la época contemporánea, propia de la modernidad. Y podríamos plantear inmediatamente algunas situaciones empíricas. Podríamos mirar alrededor de la identidad juvenil. Cuando la identidad juvenil en contextos urbanos, en contextos populares, no solamente en Lima, sino en otras grandes ciudades que están configuradas predominantemente bajo lógicas urbanas, Lima, Trujillo, Arequipa, etcétera, pues hay muchos jóvenes que habitan esos ámbitos espaciales. Y son jóvenes que estando situados en ámbitos urbanos, en ámbitos populares, buscan construir una identidad estable. Y la estrategia que utilizan para construir esa identidad estable es, por ejemplo, buscando afiliarse a determinados grupos juveniles, perteneciendo a movimientos artísticos, generando espacios de interacción que están mediados por la música, que pueden estar mediados por el arte o que pueden estar mediados por la religión o algún tipo de confesión religiosa. Y lo hacen porque ese tipo de prácticas les ofrecen, como ya lo indicamos en la introducción, una narrativa coherente de quiénes son en un contexto caracterizado por la desigualdad, marcado por la violencia y que viven en un cambio constante. Esta búsqueda de filiación tiene tras de sí la búsqueda de un sentido estable del ser. Por eso que es una cuestión muy relevante en la teoría sociológica de Anthony Giddens. ¿Qué explicación, qué análisis sociológico podríamos plantear aquí? Primero, reconocer que hay una fragmentación social. Reconocer que hay una incertidumbre sobre el futuro de los jóvenes. Entonces, frente a esa fragmentación, frente a esa incertidumbre, los jóvenes recurren a comunidades simbólicas. Comunidades simbólicas que lo que van a hacer es otorgarle sentido, otorgarle continuidad. Y de esa forma van buscando su seguridad ontológica. Otro de los fenómenos sociales que caracteriza la realidad nacional es el fenómeno migratorio. Miremos la migración interna. Directamente lo que ocurre en el desplazamiento de personas al interior del país. Hablar de la migración interna nos exige, nos plantea que miremos también las capacidades de adaptabilidad que aludíamos en la introducción, las capacidades de adaptación identitaria, podríamos decir, hablando con la temática de la modernidad y del yo. Pensemos en una familia, en un grupo familiar, que migra desde Huancavelica hasta Lima. Esa familia lo que va a experimentar casi inmediatamente es una ruptura en su estilo de vida tradicional. Pero en esa búsqueda de seguridad ontológica o en esa búsqueda de un sentido estable del ser, para poder mantener ese sentido de estabilidad, van a reforzar sus prácticas culturales y que se van a expresar en festividades patronales,
en el uso de su dialecto cuando estén en casa o cuando estén con sus paisanos o cuando participan en conjuntos de actividades abiertas que realizan sus asociaciones de residentes o a las asociaciones de sus paisanos. Porque es el anclaje, es la vuelta al anclaje para el sentido de estabilidad. Entonces, desde la sociología de Giddens, lo que podríamos decir, en términos de una premisa que va constatando la realidad, es que esas prácticas, reitero, las prácticas culturales de las festividades religiosas, el uso del dialecto, el consumo de determinados alimentos propios, condiciones culturales y originarias, ayudan a estos migrantes a poder reconstruir una identidad coherente. Y esa reconstrucción va mitigando el impacto de esa deslocalización. El fenómeno migratorio, a la luz de Giddens, es un fenómeno de deslocalización. Salir de un lugar, enfrentar una ruptura en su estilo de vida y situarse en un nuevo espacio. Precisamente esa reconstrucción de la identidad coherente a través de esas prácticas culturales, lo que proporcionan es comprender esa deslocalización, comprender la discriminación urbana para poder alcanzar su seguridad ontológica. Adelante, Poma. Profe, esa descolocación que hacen, o sea, un migrante que viene de la sierra, pero en sus festividades que llegando acá hacen sus polladas, hacen su fiesta patronal, todo. Claro, hay un sentido del establecer del ser, pero profesor, en el proceso de venir acá hay una alteridad y también hay una discriminación hacia esas personas, ¿no? Hay un proceso de descholificación, o sea, Giddens no ve este sentido de establecer del ser, de ese proceso de descholificación, como hablaba Aníbal Quijano, ¿no? O sea, las personas se avergüenzan de hablar el quechua y tienen que adaptarse a hablar el castellano, se avergüenzan de decir que son de tal sitio así o comer el todo cochezo así porque si no son discriminados o vistos de mal, ¿no? En esta Lima la horrible, ¿no? O sea, profesor, ese sentido de establecer del ser, según Giddens, sigue ciertos patrones, ¿no? En esas fiestas patronales, todo, pero cuando hay una migración acá en Lima, por ejemplo, uno de Huancayo, hay un proceso de descolocación que usted dice, pero ese proceso de descolocación, profesor, está en contra de ese sentido de establecer del ser, o sea, su ser ¿cómo pues se divide o baja hacia un no ser, ¿no? Porque ya está actuando bajo un ser que no es, ¿no? O sea, se está adaptando a algo que no es ese ser. O sea, profesor, ese sentido de establecer del ser muere y nace otro sentido de establecer del ser nuevo, pero ya mixtificado, se puede decir, y sincronizado o un proceso de sincretismo, ¿no, profesor? ¿Cómo podría explicar esto, Guido? A ver, hemos reconocido las dos características que tú mencionas. Hemos reconocido a la luz de Giddens que el proceso de migración interna implica una deslocalización, implica una discriminación urbana. Eso está reconocido. Pero estos procesos tienden a exigir actos de mitigación de sus impactos. Y en esa búsqueda de estabilidad, lo que hace el migrante es reconstruir una identidad coherente con su experiencia, una identidad coherente con su práctica. Están deslocalizados y en la nueva localización o en la nueva locación, en el nuevo lugar, ejercen sus prácticas culturales. Yo había puesto solamente 2 o 3 ejemplos, el de las fiestas patronales, el del uso del dialecto, el de participar activamente en las reuniones que organizan las asociaciones de paisanos, o las asociaciones de residentes o de migrantes o los hijos de tal lugar, etcétera.
¿Por qué? Porque lo que buscan es una estabilidad del ser. La otra parte es lo que tú mencionas, es la adaptación identitaria. Por supuesto que se van a producir fenómenos o manifestaciones de desculturalización o de transformación de sus prácticas de cultura, más aún a la luz de Giddens, porque esa reflexividad no termina con las prácticas culturales como consecuencia de la deslocalización o de la discriminación urbana, porque se convertirían en sistemas sociales cerrados y perecerían. Entonces, la búsqueda de la adaptación identitaria es que se explicará desde Giddens por una autorreflexividad constante y una búsqueda permanente e infinita de la identidad del ejemplo de la migración está centrado también a entender esa adaptación identitaria. La perspectiva de Quijano es otra. Quijano no tiene por qué estar de acuerdo con Giddens o Giddens de acuerdo con Quijano, porque si todos estaríamos de acuerdo con todo, no habría sentido de existencia. Por eso que en la introducción incluso he anotado un par de posturas críticas sobre las formas de cómo se construye la reflexividad y de cómo emerge la identidad a la luz de los planteamientos de Giddens. JS, ¿quién es? Adelante, por favor. A Josefina, Julka. El concepto de deslocalización es parecido al de alienación, ¿no? A ver, el concepto de deslocalización está referido a cambiar de un lugar a otro. Deja un lugar para localizarse en otro, o sea, abandonan un espacio donde han estado asentados desde la conformación de la unidad familiar, digamos, de los vínculos familiares tradicionales, marcados por una tradicionalidad, hacia un nuevo contexto, un nuevo ámbito geográfico. La deslocalización está referido al cambio de lugar. La familia decide emigrar por factores múltiples que pueden explicar esa decisión. Por búsqueda de mejores oportunidades, porque los hijos ya no pueden seguir estudiando en un colegio que asumen no les va a brindar las competencias o capacidades para competir en un mercado laboral o un mercado académico que ofrezca mayores posibilidades. Es decir, se produce un cambio, pero llegando a la nueva localización experimentan discriminación. Entonces, el punto de anclaje que tienen son sus prácticas culturales habituales, antecedentes, anteriores. Pero ahí no se cancela la interacción continúa. La interacción continúa. Por lo tanto, sí hay algunas diferencias en el orden conceptual con la categoría de la alienación, que tiene que ver más en la perspectiva de las relaciones de explotación, que eso corresponde a otro enfoque teórico en la sociología. A ver, antes de irnos al descanso, vamos a escuchar a Angelina Torres. Adelante, por favor. Profesor, mi pregunta va asociada un poco más a lo que es el término de deslocalización. Si tiene algo o está en relación con lo que es el riesgo manufacturado o no, no tiene ninguna asociación con ningún riesgo. A ver, la deslocalización, a la luz de la teoría de la modernidad, podemos vincularla con el riesgo. Recuerden que la modernidad, digamos, es un gran fenómeno o es un gran proceso que puede ser analizado de distintas perspectivas. Desde perspectivas no solamente de Anthony Giddens, sino que puede ser evaluado también desde la perspectiva de Ulrich Beck. Y Ulrich Beck, junto con Giddens y junto con Lasch, plantean en su teoría de la modernización reflexiva que todo cambio que se produce en un contexto de modernidad, que está caracterizado por el cambio constante, el riesgo no se desvanece. Por lo tanto, no es
Deslocalización no significa exactamente riesgo. Deslocalización no significa exactamente el incremento de la probabilidad del peligro, sino deslocalización, lo que está haciendo alusión es aludir que en el nuevo espacio se van a producir nuevos fenómenos, se van a producir básicamente discriminación, que lo que el individuo va a hacer en su reflexividad, tomar la decisión de ejercer sus prácticas culturales. Cosa es reflexividad. Reflexividad puede entenderse como capacidad. Un grupo social en general, de una institución o de una sola persona. Y reflexiona sobre qué? Sobre sus prácticas, sobre su adaptación, e incluso dialogando con el planteamiento de Poma, el cómo cambiarse, el cómo modificarse en base a lo que conoce, en base a sus prácticas. Por lo tanto, hablar de la intersección entre riesgo y reflexividad sí constituye un objeto central en el análisis de la propuesta de Anthony Giddens. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? Y volvemos en 5 minutos para complementar algunas ideas sobre la seguridad ontológica y luego seguir trabajando el otro punto que tenemos previsto en la agenda, que tiene que ver sobre la temática del segundo punto, ¿no?, que presenté en la introducción sobre las relaciones íntimas. Volvemos entonces en 5 minutos.